Muy buenas tardes, estimadas amigas y amigos que sintonizan Radio Tecnológico, la primera estación cultural en Saltillo. Agradecemos su preferencia y recuerden que estamos en la recta final para alcanzar los 35 años de aniversario este próximo septiembre. El día de hoy, pues con el gusto de recibir a Eglantina Canales Gutiérrez. Gracias, Eglantina, nuevamente bienvenida al Tec Saltillo. Gracias a ti, Carlos, por tener la amabilidad de invitarme a este medio que todos reconocemos como muy importante para comunicar cuestiones sociales, ambientales, de las cuestiones que realmente le interesan a la sociedad. Así es, conocerán una cantidad de nuestro público que nos escucha, conocerá el nombre de Eglantina Canales o la conocerán a ella. Eglantina tiene una vida completa dedicada al medio ambiente, a la conservación, y pues el día de hoy yo le haré algunas preguntas sobre la conservación, sobre su involucramiento en el tema de la educación ambiental, de la biodiversidad, de las áreas naturales protegidas. Me interesa muchísimo, Eglantina, que le expliques al público cómo está la Sierra de Zapalinamé, el área de protección de recursos naturales. Y también quiero comentarles que Eglantina fue fundadora y forma parte de Profauna, que es un tema muy importante para explicar el día de hoy. Entonces, Eglantina, si te parece bien, pues que empezáramos con un contexto del medio ambiente, la importancia que tiene y que pues algunas personas se han involucrado desde los 60, los 70, ¿verdad? Y algunos pues más jovencitos quizás que estén despertando la conciencia ambiental. Y luego al final del programa, si te parece bien, pues damos ya los hitos importantes, la importancia de Profauna en la conservación. ¿Cómo ves? Muy bien, Carlos. Yo quisiera iniciar con el tema de en qué momento la sociedad toma como suyo el tema del medio ambiente. Si te acuerdas de lo que fueron los años 40, 50, 60, había un incipiente movimiento, un interés muy legítimo que sobre todo crecía y se daba en el ámbito académico. Eso era lógico porque quienes sabían de ecología, quienes sabían de diversidad, quienes entendían que algo estaba cambiando tremendamente, la ciencia estaba también moviéndose en muchos sentidos que antes eran poco aceptados o no estaban considerados dentro de lo tradicional de la biología, del manejo de recursos naturales, y ahí empieza a haber un cambio muy fuerte que se empieza a gestar en muchos lugares del mundo y también en México, porque recordemos que también desde el siglo XIX hay un movimiento ambiental desde principios del XX, ya se nota fuertemente, pero está muy relacionado con el arte, con los grupos de científicos que se organizaron en los colegios y en las agrupaciones de aquel momento, pero no tuvieron un eco en la sociedad, eran ellos mismos. Y entonces en los años 70, yo creo, a finales de los 60, junto con los grandes movimientos estudiantiles, los grandes movimientos sociales, se genera también el movimiento ambientalista y llega y se posiciona en muchos diferentes ámbitos, sobre todo en la academia. La academia es el lugar donde se forja, pero yo no nada más como una cuestión de investigación o de saber más o de entender mejor el mundo y sobre todo la vida, sino ya también como una preocupación muy legítima porque ya era notorio que había un cambio. Y lo más interesante, yo creo que pasó en ese momento en muchos lugares es que no fueron nada más los maestros, sino que los jóvenes se fueron involucrando. Sí. Y entonces se crean muchos grupos, algunos sobreviven, otros no, pero mucha de la gente que estuvo ahí pasa a formar parte de otras organizaciones posteriores, y yo creo que así nace fuertemente el movimiento ambiental en México ya como un movimiento social. Voy a mencionar dos fechas de este marco histórico que nos presentas. Coincidimos, Eglantina, hace un tiempo en la Universidad Autónoma de Coahuila en un congreso de la ciencia del suelo. Y previo a ese congreso comentábamos que no debíamos dejar pasar el año 1962 de la publicación de La Primavera Silenciosa de Raquel Carso. Quizá es el ensayo científico de mayor impacto en el tema de la conciencia ambiental.
Eso es el 62. Yo quedé impactado recién viendo noticias internacionales que en 1968 también hubo movimientos estudiantiles políticos fuertes en China, que yo desconocía. Es decir, el año 68 fue un año de movimientos en Europa. Sabemos de Francia, por ejemplo, de México, Estados Unidos. Entonces fue un despertar de la conciencia política de la juventud, ¿verdad? Y bueno, un hito importante también, 1972 fue la primera reunión de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Estocolmo. Y nosotros vemos las fotografías de la reunión de Estocolmo y te presentan las fotos bonitas, pero hubo muchas protestas. Los jóvenes estaban denunciando cómo los ríos estaban contaminando. Ya tenían aire muy contaminado porque las metalúrgicas en Europa, en la República Checa, en Polonia, pues tienen cientos de años emitiendo emanaciones, ¿verdad?, al aire. Y en México no nos quedamos atrás. También los movimientos en los 60 fueron fuertes. Totalmente de acuerdo. Y no solamente eso, regresando a la magnífica Raquel Carson, veamos cómo fue su desarrollo hasta llegar a la Primavera Silenciosa. Ella realmente era oceanógrafa, era una mujer de un enorme conocimiento, de una enorme calidad como investigadora, y también se da cuenta de que hay un problema que iba a dar a todos lados, y busca la fuente, y busca el nacimiento, y se encuentra ante las cuestiones de la producción agrícola, el uso excesivo de pesticidas, el uso excesivo de todos los agroquímicos que participan del proceso de producción de alimentos, y los relaciona con la enorme pérdida de insectos y de otras criaturas, y empieza a escribir ese libro. Se tardó un rato en escribirlo, yo creo que empezó al final de los 50, Sí. Porque quería ya estar perfectamente documentada, porque ya sabía que iba a pasar. Sí. Obviamente ya sabía que iba a pasar, y entonces al entrar a la imprenta y al salir y al empezar a tener una distribución muy fuerte, porque fue recibido por muchas personas el mensaje, pero inmediatamente hubo una contraposición a ella misma, y no solamente la acusaron de ser mentirosa o de decir cosas incorrectas, sino llegaron a meterse en cuestiones muy de una persona, como son sus creencias políticas, y también inventaron una serie de historias muy desagradables acerca de esa magnífica persona. Entonces eso yo creo que fue algo como una semilla que empezó a germinar muy lentamente. Debe haber sido una semilla de una secuoya, porque todo Sí. fue lento, el crecimiento, el desarrollo. Y aunque mucha gente, y a todos nos pasó, cuando leímos Primavera Silenciosa, dijiste, esto no puede estar sucediendo. Y hoy está sucediendo más que nunca, o sea, porque también lo que ella hizo fue profético, en el sentido de, no porque fuera una divina, jamás Claro. diría yo eso, sino porque conocía demasiado de lo que estaba pasando. Entonces su mente tan brillante fue capaz de decir, y esto va a estar peor, ¿eh? Sí, fue muy importante el trabajo de los entomólogos en respaldar sus hallazgos científicos. Totalmente. Una molécula que fue clave en este ensayo científico fue el DDT. El DDT pues tenía ya desde los 20 y tantos que se usaba masivamente, y una particularidad del DDT como plaguicida clorado es que no se destruye fácilmente en la naturaleza y se va concentrando en los niveles de alimentación, en niveles tróficos, y luego en las pirámides de alimentación hacia los niveles superiores se biomagnifica. Entonces ese proceso de biomagnificación pues le pegó a los depredadores, ¿verdad? Y según recuerdo de los comentarios del ensayo, es que el Senado de los Estados Unidos escuchó cuando otros biólogos y otros entomólogos, las asociaciones científicas, pusieron en la mesa que el águila calva, que es el símbolo, el ave símbolo, ¿verdad?, de los Estados Unidos, del escudo de los Estados Unidos, pues estaba en riesgo también. Entonces, sí sabía ella, pero necesitó una comunidad de soporte. Entonces, la importancia de las asociaciones, de las agrupaciones, del trabajo colectivo. Sí, regreso a eso. En el momento en que
en que ella habló, digo, pues fue muy lastimada, obviamente, Sí. no creo que le haya pasado nada porque siguió hablando, pero la verdad es que no hubo una respuesta en ese momento de la No. sociedad. Sin embargo, como tú bien dices, cuando el sus compañeros, no que fueran a la misma universidad ni que estuvieran en el mismo centro de investigación, sino la gente que sabía de eso, dijo, sí es cierto. Y entonces, pues todos nos acordamos ya nosotros, ya como jóvenes, pues cuando te ponían la cadena y el pescado, Así es. ahí ya todo lleno de DDT y luego pues el Así águila es. comiéndoselo, ¿no? Sí. Pescan. Y también pues a la gente comiéndose el pescado y Claro. eso ya empezó a haber una reacción de la misma academia Sí. a favor de. Y bueno, afortunadamente nunca faltan políticos que escuchan. Claro. Y en ese momento cambió todo el panorama y aunque se hizo la prohibición del DDT, tardó mucho tiempo en salir del mercado por lo mismo, porque primero tenían una gran cantidad de acopio. Sí. En los países menos desarrollados como el de nosotros, obviamente se siguió usando durante un largo lapso de tiempo. Así es. Ese y otros pesticidas muy Persistentes. persistentes Sí. y muy dañinos. Sí. No solamente para lo que se querían, sino también para la salud humana y para la salud de los sistemas. Recuerdo que le llamaban la docena sucia, algo Sí, así, ¿verdad? sí. De compuestos. Estaban claramente establecidos y ya muchos científicos estaban muy pendientes de lo que estaba pasando. Sí. Entonces eso pone en relevancia nuevamente el trabajo de Raquel Carson y para entonces ya el de muchos. Y al mismo tiempo en otros lugares del mundo empiezan a hablar de la lluvia ácida, Sí. de otros problemas ambientales que eran muy difíciles de controlar si no se controlaba el principio básico que los estaba causando. Y entonces empezamos ya nosotros a leer en el final de los 60, principio de los 70, todo ese material que estaba llegando de Europa, que estaba llegando de los Estados Unidos, y obviamente ya en México empezaba a haber muchas personas preocupadas. Aquí en México tuvimos varios problemas. A nivel mundial hay una cantidad de eventos como el derrame de una sustancia química en Bhopal, India, que es todo un caso, eso ¿verdad? fue una cosa espantosa. Por faltas de seguridad industrial, ¿verdad? Pero el tema de Minamata, que también es parecido, ¿verdad? Tirar mercurio residual en el mar, pero tardó décadas en acumularse y llegar a las personas. Murieron decenas de personas en Japón. Y eso permite, bueno, son casos que nos permiten cobrar conciencia. Y en México tuvimos algunos eventos como el derrame en el Ixtoc, y después tuvimos también las explosiones en San Juan, Ixhuatepec, San Juanico, sí. Que también es un accidente industrial, pero también pues llama mucho a la conciencia de las personas, ¿verdad? Como el sismo, pero el sismo no es un tema ambiental directamente. Y sobre ¿verdad? todo es una cuestión de la naturaleza, de Sí. los movimientos de las placas, de todo lo que ya sabemos, donde también se pueden tener medidas de previsión, Sí. si quisieran, ¿verdad? Pero Claro. pues también hay que tomar en cuenta que todas esas fundaciones son posiblemente de 300, 400 o 500 años y ya no es tan sencillo, también se entiende. Pero cuando vamos viendo que somos nosotros mismos los que provocamos eso, nosotros mismos como especie, y que no tomamos conciencia de que eso se va a repetir cada vez más, está Chernobyl, Sí. todos esos desastres que El pasan desastre ya de por otras Chernobyl, causas, claro, es muy y importante. que vamos moviéndonos. Obviamente hay una reacción del público. Sí. Y bueno, en estos momentos, ¿para qué decimos, verdad? O sea, en estos momentos hay una movilización enorme alrededor de los temas ambientales. Así es. La gente ya no quiere poner un riesgo latente en un lado de su casa. Así es. Y mucha gente, afortunadamente, no lo quiere ni lejos ni cerca. Sí. Sí, es un tema de conflicto. Eglantina, ese es un contexto que era necesario delinear.
Tú estudiaste biología. Sí, Estudiaste biología. hace mucho cuando no te enseñaban eso. Porque era una biología más, Más clásica, más digamos. clásica, más dedicada a la Sí. descripción de los De los las seres plantas, vivos, los seres sí. vivos. Y sí había algunos detalles donde ya hablabas de otras cosas, pero de este tema como tal, Como ambientalismo, no, en la como universidad. ambientalismo no, eso Ajá. es moderno, digamos, ¿no? Sí, Ni siquiera hablabas del manejo de los recursos naturales, porque la tendencia era conócelos y ahí Sí. están, pero ni siquiera hay que ahí se queden. sí, sí. Y luego, tú estudias en la UNAM, ¿verdad? Estudié primero en la Universidad de Nuevo León y luego después me casé, nos fuimos a vivir a México y terminé la carrera allá. En la UNAM. Sí. Y una parte de tu trabajo, supongo, digo, es pregunta, lo empiezas aquí en la Narro Sí, para involucrarte sí, en este cuando tipo nos de temas de regresamos- conservación. Cuando nos regresamos a vivir a Saltillo, pues obviamente yo quería hacer algo. A mí me gustaba el tema de la conservación, no sabía ni cómo se llamaba en el sentido real de saber qué es manejo de recursos naturales y que conservación de recursos y que el agua y la energía. No, porque no había un contexto real para eso. Así es. Pero sí sabías que había otras cosas en otros países y que estaban sucediendo y que en este país también podían pasar. ¿Por qué no? Y entonces tuve mucha suerte. Esa es la verdad. Bueno, o fui muy necia, cualquiera de las dos cosas. A través de amigos comunes llegué a un grupo de personas que entonces estaban trabajando, para que veas que termino uno donde empezó, estaban trabajando para tratar de que se decretara una reserva específicamente en el cañón de San Lorenzo, específicamente. No involucraba toda la sierra de Zapalinamé, pero sí todo el cañón de San Lorenzo, hablando más o menos de 4,000 hectáreas, poquito más, 4 o 5,000 hectáreas. Como quieras ambicioso. Digo, Para el los tiempo era tiempos. ambicioso, sí. 4,000 Estamos hectáreas hablando de... parece sí, poco, pero es mucho. era digo. mucho, y más Sí, en aquel momento. Exacto. Y entonces el equipo que se estaba conformando, yo fui a platicar con ellos y pues sí necesitaba un asistente para que juntara toda la información. No había computadoras, te escribías Así todo como es. los rollos del Mar Muerto, o sea, escribías las hojas y luego las pegabas y las Sí. volvías a leer y luego las volvías a hacer. Sí. No había ni siquiera máquinas de escribir eléctricas, no eran comunes. Entonces era un trabajal hacer eso, y ir recopilando notas y tener las libretas de la gente que estaba trabajando. Sí. Teníamos obviamente toda la información del INEGI que ya existía, teníamos las fotos, las ortofotos, que de ahí se sacaron muchas cosas de los mapas, porque tampoco había satélites ni nada de eso. Estamos hablando final de los Sí, 70. un trabajo muy laborioso. Sí, fue un trabajo muy Sí. laborioso y muy interesante también, porque eso lo tuvimos que caminar de ida y vuelta. Tampoco teníamos mucho de equipo, mucho del equipo que hoy a los jóvenes que trabajan en conservación pues dicen, "No, pues, dame el GPS Sí. y dame una serie de cosas, ¿verdad?, que ellos Sí. usan, y quieren tomar las fotos con un dron, Sí. y pues las fotos ya son de otro tipo. Uno pues tenía que cuidar el rollo porque era de 36 y pues llevabas 2 nada más, entonces Sí. cuídalos y cuídalos, ¿verdad? Así es. Pero de esa manera me tocó trabajar en ese proyecto. ¿Qué año es maravilloso. aproximadamente? 79. En el 7-9. Sí, en el 7-9. Que ya es el inicio de Profauna Ah, nacional. existe... No, es 76, ¿verdad? Sí, en realidad ahí hay una mente preclara en la que siempre tenemos presente nosotros como asociación, y que fue Julio Carrera. Julio Carrera es zootecnista, y yo creo que era lógico que alguien que sabía criar animales, qué comían, dónde comían y cómo era todo el manejo, no nada más de la ganadería, sino de lo que estaba asociado a ella, porque él desde muy joven empezó a trabajar cerca de los investigadores, especialmente del Centro Experimental de la Campana, que trabajaban cuestiones de manejo de pastizales, y entonces empieza a ver pues que hay otras cosas y que hay otras cosas, y que ahí donde él venía de una tradición familiar de cazadores y pescadores, entonces tenía muy claro que ahí también estaban los animales silvestres. Entonces tenía una visión muy, muy, muy clarita de lo que estaba pasando en este país y en el mundo también, que era un lector incansable.
estaba suscrito a un montón de revistas y era maestro en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y entonces, obviamente, como todos cuando somos maestros, alguien te sigue y alguien se te acerca, y con ellos conforma un grupo de jóvenes para empezar a trabajar en temas de conservación de la vida silvestre, especialmente de la fauna, pero pues la fauna sin hábitat no es nada, Claro. y la fauna sin hábitat y sin el manejo que hacen las personas de los recursos naturales, pues no es nada. Y entonces empezó, era una persona muy, muy brillante, una inteligencia fuera de lo común y una persona que también era capaz de visualizar los futuros problemas con mucha claridad. Entonces empieza a trabajar con ese grupo de alumnos. Eran unas criaturas de 17 a 19 años en aquel entonces, 20 quizá. Ahora son unos señores setentones, pero muchos de ellos siguen trabajando en lo mismo. Pero en ese tiempo, obviamente, existían las posibilidades de irse a estudiar al extranjero, y el ingeniero Carrera se va a estudiar a Gran Bretaña, primero en Inglaterra y después en Escocia, y pues vio también las cosas muy diferentes. Sus asesores trabajaban en África, o sea, y su visión del mundo silvestre se ve sumamente enriquecido. Y para entonces, la Narro empieza otra parte de su historia con la creación del tema forestal, y tienen el contrato famoso de San Lorenzo, y lo contratan al regresar de Europa. En lugar de regresar a Chihuahua, regresa a Saltillo. Muy bien. Con sus ideas. Uh-huh. Bien, si las tenía bien puestas, yo creo que mejor acomodadas a la realidad. Y aquí encuentra un grupo de maestros de la misma universidad y otras personas que no eran maestros, pero que tenían una gran afición por la naturaleza y querían hacer algo a favor, y se empiezan a reunir de manera pues informal, como un grupo de amigos. Empiezan a escribir pequeños temas sobre descripción de especies, problemática de las mismas. Y para entonces ya estaba lo del cañón de San Lorenzo, y entonces dicen, bueno, estamos aquí en la universidad, y entonces, ¿qué les parece que hagamos algo más interesante? Vamos a juntar a los chavos, la misma cosa que él había hecho en Chihuahua. Y pues, empezaron a llegar los muchachos, y fue donde me invitan a mí. Muy bien. Y me dicen, oye, pues ahora va a haber chavos, ya los invitamos y ya empezaron a venir. Necesitamos a alguien que los organice, que les ayude con los temas que a ellos les interesen, que tengan su círculo de discusión sobre temas. Y pues me encantó la idea, y entonces me quedé en aquel famoso grupo como encargada del grupo de estudiantes, de jóvenes. Muy bien. Son ahora... Pero tú eres maestra. Sí. Acababa cuando se terminó lo de San Lorenzo, Julio ya estaba como maestro investigador, y entonces me invita a quedarme y me acepta, y me quedé. Okay. Y entonces, pues los chavitos eran encantadores, o sea, era una maravilla trabajar con gente tan joven y con unas ideas muy buenas, porque tú sabes que muchos de los muchachos que están en la Narro, y en aquel tiempo más, todavía procedían de familias que tenían un gran contacto con la tierra, ya sea porque vinieron de comunidades pequeñas, o porque sus familiares tenían ranchos, o trabajaban en unidades de producción, y también porque casi todos ellos también cazaban, pescaban, hacían actividades al aire libre. Entonces para ellos esto era normal y común, y esos fueron los inicios. En el 79, bueno, obviamente eran un grupo de amigos, y pues ninguno tenía mucho dinero, que digamos. Entonces se trabajaba pues como grupo de amigos, se juntaban en las tardes y hacían planes, salían al campo, ahí se llevaban a los chamacos, y íbamos y veníamos, y ahí andábamos, y trabajábamos también en la universidad. Ahí mismo en la universidad, pues que las aves y que... Ese se puede decir que es el inicio de Profauna aquí en Saltillo, ya, 1979. 79. Okay.
Pero obviamente, te digo, eran gente que la visión era, bueno, pues, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo le vamos a hacer? No, pues no sé. Y entonces sucede una cosa muy especial. Para entonces ya hacíamos un montón de actividades a través de la universidad o a través de quien nos invitara a trabajar o de quien nos invitara a ellos o a todos juntos. Y hay una persona, el doctor Mario Ramos, que en ese momento era el director de WWF para México. No tenían oficina, él vivía en Estados Unidos, pero él le tocaba atender México, mexicano. Él había trabajado en el INIREV, un brillante ornitólogo, un hombre muy sensible y muy conocedor de los temas de conservación. Para entonces ya estábamos en otra época, eran los 80s, ya estaba el movimiento de conservación más consolidado en este país, en el sentido de que ya había grupos trabajando, y un día llega de visita a la universidad y nos dice, oigan, ¿y ustedes qué? Estaba haciendo un frío enorme, de esos de 4 bajo cero. Dijo, ¿ahí trabajan? Sí. Dijo, llévenme a tomarme un café, yo no me voy a quedar aquí. Pues él era, vivía en Veracruz, sí, cuando vivía en México. Pues ya nos fuimos por ahí a tomar café con él y nos dijo, miren, todo lo que están haciendo está muy bien, pero ustedes nunca van a poder aspirar a otra cosa si no se consolidan como una asociación civil para poder manejar recursos, porque los recursos que llegan a las universidades son muy limitados y nunca van a ser suficientes para dar un brinco. Entonces se juntaron 5 personas y dijeron, bueno, pues ¿cuánto cuesta hacerla? Fuimos a ver un abogado, nos dijo cuánto costaba y pues ponle. Y entonces Profauna nace ya como una asociación civil consolidada, pero ya con una historia larga, de más de 10 años. Trabajo. 10 años de trabajo, claro. Y con la gente ya bien metida en el asunto y trabajando y haciendo malabares para poder hacer cosas, y eso nos da por primera vez acceso a otros temas. Y se empezó a trabajar, hubo la oportunidad de tener una oficina pequeñita, o sea, era nada, era nada más la idea de empezar a tener algo y de ahí a crecer. Sí. Hasta que llegó el momento en que dijimos, bueno, estamos creciendo, uno de nosotros se tiene que dedicar nada más a eso. Para que funcione. Sí, porque esto ya no puede ser así. Voluntariado. No, con puro voluntariado y trabajando en las tardes después de salir de clases. Necesitas profesionalizarlo. Necesitas ya hacerle así, entonces ahí nos sentamos todos y nos volteamos a ver quién decía yo, y dije yo me voy para allá y vamos a ver cómo nos va. Y eso ya fue la última parte de la historia. De ahí Profauna empieza a tener un crecimiento más grande porque ya teníamos todo el tiempo para dedicarnos a eso. Eso es 1986. No, para entonces ya estamos hablando prácticamente de finales de los 90. Ah, de los 90. Ya no, había pasado una larga etapa de hacer puras cosas, todo se hacía acordado con la universidad, acordado con otras universidades, a veces la de Chihuahua, a veces aquí, porque no teníamos los recursos. Y cuando empezaron a llegar recursos, obviamente se ingresaban por la universidad, porque era naciera el tema, hasta que esto ya no puede seguir así, porque no estamos creciendo y tampoco es rollo que la gente que está trabajando para puro Profauna no tenga un apoyo fuerte, porque son puros muchachos. Claro. Entonces, pues, yo dije, yo me voy, muy contenta, claro que con las piernas temblándome, pero la verdad, de ahí empezó una etapa de más crecimiento, lo cual era obvio, porque ya entonces podíamos recibir recursos y concursar por proyectos y tener acceso a la capacitación que se necesita para estar en una asociación civil. ¿El registro de asociación civil es desde el 86? Sí. 86. ¿Y tú tomaste ya la dirección? 10 años después. Ok. Sí, porque la verdad no podíamos, porque nos gustaba la comodidad también, ¿verdad? De cierta manera, pero la oficina estaba afuera, allá había gente que trabajaba,
Y pues nosotros llegábamos a las 5 de la tarde a negrearlos, ¿verdad? Estoy recordando, sí. Bueno, para quienes nos escuchan, estamos en una plática con la bióloga Eglantina Canales Gutiérrez y pues pasamos primero de un relato del contexto mundial y luego para aterrizar con lo que es Profauna. Recuerdo que fuimos vecinos. Ah, claro. Sí, ¿verdad? Profauna Sí, estaba por la calle Morelos. sí, sí, sí. Es Morelos Sí, subiendo Ramos. ahí donde Ajá. podíamos pagar la renta. Sí, y yo llegué a Saltillo, soy de Saltillo, pero llegué a Saltillo en el 96, entonces renté por ahí, por esas fechas, por el 97, porque Sí, llegué a sí, otra me parte acuerdo primero. perfectamente. Enfrente. Me sería más fácil ahora llevarle los reciclables. Ahora están en Castelar. Así, Sí, pues ajá. anduvimos vagando por varias oficinas porque luego nos las pedían porque iban a hacer otra cosa o porque lo iban a vender y pues andábamos de judíos errantes. Estuvimos en una casa por la General Cepeda que eran 3 cuartos Ujú. y te digo que era difícil trabajar ahí porque te digo, por los horarios, pues, la gente que trabajaba ahí pues te decían, oye, ¿qué es eso de que llegas aquí a las 5 y quieres ponerme a hacer las cosas cuando yo estuve aquí desde las 9 de la mañana? Entonces, pues alguien se tiene que ir a cuidar el crecimiento de la organización. Y ya después ya me quedé ahí y la verdad que yo creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida. Pues lo has disfrutado mucho, Ah, digo, es mucho trabajo. sí, Y pero el que sí. por su gusto, Sí, así es, sí. así es. Qué bien, Eglantina. No quería dejar pasar, aclarar dos siglas que mencionaste de la persona que los convenció en formar la asociación civil. WWF es el Fondo para la Naturaleza, el Fondo El Mundial para la Fondo Mundial Naturaleza, para la World Naturaleza. Wildlife Fund, y el INIREP que mencionaste también, el Instituto Nacional para Investigación de Recursos Bióticos, Sí. que quizás es el primero, ¿verdad?, en su especie a nivel nacional. Sí, Ajá. fue una de las primeras instituciones dedicadas a eso porque estaban los institutos del UNAM y algunas otras cosas, pero otra vez no estaba contemplado el tema ni de la conservación ni del uso de los recursos, ni Sí. mucho menos el efecto del uso de los recursos, ¿verdad? Y tampoco menos el ver las grandes calamidades que ya se presentaban en ese momento y que iban en aumento de una manera cada vez más notoria, por Sí. no decir más grave. Entonces creo que el INIREP fue una cuna de mucha gente y Mario fue un gran maestro y un gran formador de gentes, igual que hubo muchos otros, el doctor Hafter, todas esas grandes personalidades que crearon a la Sí. gente que después hizo las organizaciones, tanto nacionales como locales, que hoy pues afortunadamente muchas sobreviven y otras pues se quedaron en el camino o modificaron su agenda para otras cosas. Del INIREP fue un proyecto de Dioscoracias, fue uno muy famoso, ¿no? Creo, del INIREP. Y creo que de ahí también uno de los proyectos se deriva uno de los proyectos para extraer anticonceptivos. Bueno, en ese Ajá. momento es que todas las revoluciones sociales vienen acompañadas de grandes cambios, de grandes saltos. Cuando se empieza a trabajar con la cuestión de los anticonceptivos orales y que se encuentra que en México estaba la plantita de la que podían sacarlos, eso desencadena también una serie de investigaciones en donde se retoma aquellas cosas ancestrales del siglo XIX de buscar la utilidad de las plantas. Exactamente, sí. Y creo que eso también fue algo que revolucionó mucho algunas cuestiones de ciencia en México y de aprovechamiento de los recursos. Y también cambió la fisonomía de lo que tenía que suceder en una población que estaba creciendo de la manera Muy tan rápido. explosiva Sí, como en México. claro. Fue el tiempo en que nacieron mis hijos y los Sí. hijos de muchas personas y donde muchas personas aceptamos también que no podíamos tener muchos hijos. Sí. Porque al mismo tiempo que se encuentra eso, también seguramente que alguien en el gobierno como una política pública dijo, pues bueno, vamos a aplicarlo, ¿no? Vámonos aplicando a tratar de disminuir el ritmo de crecimiento que sigue creciendo la población de México
y pues empezaron con que la familia pequeña vive mejor. Sí, era la campaña de planificación, sí, ¿verdad? Y entonces Ajá. pues a muchos nos convencieron. Sí, pero traíamos tasas del 3.5%. Sí, entonces eso ya no Altísimo. podía suceder. Sí, Y también creo que fue un momento que se juntaron el hambre con las ganas de comer, sí, y el encontrar un mecanismo que lo facilitara claro, y que las compañías farmacéuticas fueran capaces de transformarlo en algo que tuviera un equilibrio para que las gentes no hiciera tanto daño, que claro. a muchas gente les puede hacer daño, pero que sí son Sí, de uso común y que eso ya dio entrada a cosas más modernas sí, que hoy están en la moda disponibles. de la medicina y disponibles para mucha gente, pero todo sucede al mismo tiempo. O sea, lo que pasa es que a veces creemos que la historia pasó en un solo país, pero al mismo tiempo que Está había una todo revolución en interconectado México, siempre, sí, había una revolución en Rusia. claro. Entonces, Sí, claro. cuando pasan esas cosas Sí. al mismo tiempo, te das cuenta de que toda la sociedad está cambiando. Sí, Y también así lo creo en el tema ambiental. En el tema ambiental, y creo que las organizaciones de la sociedad, aliadas a la academia y aliadas a otros grupos sociales, claro, sí. pueden ayudar a modificar las cosas y a hacer Sí. que las personas intervengan de manera directa y coordinada a Sí. hacer algo. Eglantina, en este relato que nos diste, quedó una beta que hay que explicar, y fue la iniciativa del Cañón de San Lorenzo, que me cuentas que eran 4,000 hectáreas. Sí, La idea, ¿verdad? sí, fíjate que ahí hay algo muy interesante. Esa fue una idea que no progresó. La idea era decretarlo como un parque nacional, porque era la figura que mejor le quedaba, y creo que sigue siendo la mejor figura que le hubiera quedado. Eso no ha cambiado. Pero no hubo una resonancia ni en el gobierno federal ni en el estado, ni siquiera en el municipio. O sea, hubiera sido un hitazo que se hubiera hecho en los años 80 en vez de en los 90, ¿verdad? Uh-huh. Pero la verdad es que también creo que no había todavía no se gestaba suficientemente la necesidad de la protección cuidadosa de ciertos lugares. Entonces, pues no, ahí se quedó. Sí. Era famoso que era el único plan de manejo que existía sin área protegida, cuando había muchas áreas protegidas sin planes de manejo. Sí. No había planes de manejo en México en ese momento, y ese plan de manejo sí sirvió de algo. Sirvió para que los demás planificadores, que después hicieron planificadores de áreas protegidas, dijeran, se hace así, este es el esquema. Y se siguió un esquema bastante latinoamericano, un esquema que fue impulsado por gentes muy interesantes, americanos principalmente, que estuvieron trabajando en América del Sur, junto con gentes que también fueron muy distinguidas, especialmente Argentina, Chile. Ahí se gestó un gran plan una planificación diferente a la de Estados Unidos, considerando nuestras condiciones. Sí. Y después la influencia de los grandes pensadores mexicanos, especialmente el doctor Hafter y todo su grupo, que te dicen, sí, nada más que aquí, allá los terrenos son de la nación, aquí siguen siendo de la gente. Así entonces es. Aquí también tenemos que incluir el elemento humano que ahí Claro. vive, y solamente podemos restringir lo restringible para que ellos puedan seguir viviendo como han vivido, y hasta que cambien sus ideas y sus conceptos hay que estar cerca de ellos. Sí, me comentaba un amigo, Timothy Sinot, supongo que lo conoces, Sí. Doctor en ciencias forestales, que en algunos otros países han tenido éxito cuando se involucra a los dueños, a los particulares, y que ha visto pocos casos aquí en México donde se tengan pues reuniones, pláticas, diálogos, búsqueda de consensos, y que él ha visto, bueno, él es británico. Él ha visto que hay más conflictos en los temas aquí en México. Él ha estado trabajando un tiempo con temas de minería, sí, pero su experiencia más importante es en forestal.
Y tengo yo poco conocimiento, es decir, porque lo que mencionas, en los Estados Unidos se crean las áreas naturales protegidas y se expropian y supongo que se indemniza a los particulares. Entonces En algunos casos, la mayor parte de las áreas protegidas de Estados Unidos eran terrenos federales. eran ya terrenos Ya, federales. ya de por sí ya estaban, por eso son cuadrados. Digo, Ok. Sí, más o menos. Sí tienen más... Sí, en algunos casos sí se compraron y se indemnizaron, pero la mayor parte ha sido así. Pero también en los países de Sudamérica, lo que más he visto yo de cerca, como cosas que me interesa ver, es el caso de Argentina, que hoy sigue estando en boga, porque hoy hay grandes compradores de grandes extensiones para la conservación, Ujú. gente principalmente de Estados Unidos. Ahorita Argentina está de moda para conservarla. ¿Por qué? Porque tiene pocos habitantes Sí. y grandes territorios. Menos conflicto, Y menos ¿verdad? conflicto. Sí. Aquí en México tenemos muchos habitantes. Bueno, Entonces, es muy interesante lo que mencionas porque Estados Unidos, pues llegan los pioneros, ¿verdad? Y le quitan la tierra a los indios americanos. Sí. Se apropian, son los nuevos dueños y los ponen en reservas. Pero aquí en México ya tenemos 500 años y los españoles le asignan títulos de propiedad. Entonces habrá títulos de propiedad de 200 años o 300 años ¿O más? o más. Entonces todo Sí, el hay gente territorio que te tiene saca- dueño, ¿verdad? Te saca los papeles de Carlos V, ¿no? Sí. No, sí hubo reservas federales. De hecho, algunas de las áreas protegidas más interesantes de México fueron reservas que eran federales. En los últimos estados que se hicieron estados, que eran territorios, estoy hablando de Baja, Ok. y de la Baja y también de Campeche. Desconocía yo eso, sí. Sí, en Campeche, ahí donde están algunas de las áreas protegidas también son cuadradas. Acá Vizcaíno y todo eso, o sea, digo, tienen litoral, Sí. pero porque eran terrenos federales y se decretaron muy bien Siancán, igual. O sea, eran áreas, hubo un momento en que se aprovechó esa circunstancia y bueno, fue ¿Afortunado o qué? afortunadísimo. Sí. Sí, pero sí están varias áreas protegidas de México, sí había. Y de hecho, Ok. la legislación dice que donde exista un terreno federal, se vuelve automáticamente área protegida. Así está en la ley, pero ya no hay tanto. Otros territorios fueron muy divididos, exageradamente. Algunos territorios, por ejemplo, el centro del país, tiene una división enorme, Sí. que viene desde las grandes haciendas y que se van fragmentando. Así es. Y aquí en Coahuila, en el caso específico de nuestro estado, también hay una fragmentación de la propiedad, sobre todo cercano a las áreas urbanas, Claro. y todavía grandes áreas que están en posesión de pequeños propietarios, sobre todo centro-norte, el norte del estado. Todavía hay lugarzototes Sí. que son ranchos privados pegados. Bueno, recordar que aquí estaba el cura Juan Navarro, Ujú. que fue dueño de un predio gigantesco, un latifundio Bueno, el enorme. latifundio más grande que hubo en América Sí. Latina. Y en Chihuahua, terrazas, ¿verdad? Pero todo eso se desbarata prácticamente. Por ejemplo, todo el tema de los Sánchez Navarro, que son los que se quedan con todos esos latifundios y que eran parte del marquesado de Aguayo y parte de los Navarro, y toda esa parte, pues era medio Coahuila, Sí. y un trocito de Zacatecas. Todo eso, desde la época de Juárez, como estos muchachos se pusieron en el otro bando, Así es. pues les quitan una gran Sí. cantidad de propiedades y prácticamente el latifundio se difumina en ese tiempo y termina igual que los grandes terrenos del norte del estado que habían sido dados como concesiones ganaderas a norteamericanos especialmente, pues se van volviendo ejidos conforme pasa el tiempo. Y todavía de los últimos presidentes, que no hace mucho, quizás hace 50 años, todavía se reparten los últimos famosos latifundios de Coahuila para hacer los ejidos. Y se quedan todavía ejidos enormes que hay en Coahuila. Y ese régimen de propiedad, pues también hay que verlo en el contexto de las áreas protegidas. Sí. Normalmente en Coahuila, en las áreas protegidas vas a encontrar los dos regímenes, tanto la propiedad privada como la propiedad social. Esto
lo vas a encontrar y hay que trabajar con ellos. Y el trabajo con ellos es para arriba un día y para abajo el otro. O sea, es como el burriquito, 2 pasitos para adelante y un pasito para atrás. Sí. ¿Por qué? Porque también tiene intereses. Claro. Eglantina, bueno, pues felicitaciones por el aniversario número 50 de Profauna, ¿verdad? Válgame el cielo. Pues es un hito. Yo creo que aquí en el norte, que aunque bueno, nace en Chihuahua, pues tiene la influencia en todo el país, ¿verdad? ¿Habrá más celebraciones? ¿Habrán ustedes también algo aquí en Saltillo? Sí, esperamos en octubre. En octubre tenemos que celebrar el 30 aniversario de la Reserva de Zapalíname, que es otro tema y lo dejamos en el tintero para que lo platiques con Sergio Marínez o con alguien de ellos. Entonces va a ser en octubre. Ok, se celebra el 30 aniversario y ahí volvemos a hacer una réplica de los 50 años de Profauna, pero aquí en Saltillo. Aquí en Saltillo, muy para bien. recordar a las personas que le dieron forma a Profauna. Claro. Que ya desgraciadamente muchos de ellos no están con nosotros. De los socios fundadores de Profauna, ya 4 ya no están con nosotros, pero el trabajo que ellos hicieron no solamente fue pionero y primordial, sino también fue un esfuerzo personal enorme que se los debemos. Y ha dejado huella, es lo más fantástico. Es lo más bonito, sí. Y que hay quien lo sigue haciendo. Al día de hoy, sí. El relevo generacional fue muy tranquilo y muy bueno. Y yo también quiero cerrar esto diciendo que regresar a donde empezamos, Carlos, bien rápido. Sí. La academia es el lugar donde nace la conservación. Sí. El ideal y lo práctico también. Y bueno, tú eres parte de eso. El que tú hayas recibido este hermoso reconocimiento por parte de tu ciudad, que es Saltillo, al decir que tú eres el premio ambiental de este año, es un reconocimiento al maestro, al activista, pero sobre todo al hombre que hace que su vida sea ambientalmente responsable. Y todos estamos muy orgullosos de que en Profauna tú seas parte del consejo, parte de la guía, parte de lo que le da sentido, y espero que te sientas parte de Profauna y que cuando lo hagamos aquí en Saltillo lo celebremos, porque ir a Chihuahua de ida y vuelta va a estar medio terrible, pero vamos a ir a ver a los de allá. A ver, tenemos oficina en Chihuahua y oficina en Sonora, entonces nos vamos a juntar en Chihuahua para reafirmar nuestro compromiso. Claro que sí, pues muchas felicidades. Y a seguir que bregando, sí. Eres parte de eso. Gracias, y que te sientas parte de un esfuerzo donde todos hemos puesto lo que hemos podido, pero con mucha dedicación y sobre todo con mucha seguridad de que este es el camino. Claro que sí, Eglantina. Para los ciudadanos que nos escuchan, ¿cómo abrir puertas a la ciudadanía? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos por sus ecosistemas cercanos? Mira, Carlos, eso es lo que me pregunto hoy día, todos los días. O sea, creo que hay un ejemplo que a mí me encanta de un amigo común, que es el doctor Alejandro Dávila. Lo que está haciendo Alejandro es maravilloso. Sí, Él no dijo, quiero que venga el gobernador y ponga las boyas, y quiero que venga el alcalde y las clave, y quiero que me las compren de la secretaría no sé qué. No, él dijo, vamos a hacerlo. Sí. ¿Y cuánta gente está alrededor de eso? Tú y yo somos parte de eso. Así y decimos, bueno, pues yo no he ido a clavar boyas porque se me hace que me machucaría un dedo, pero lo veo con mucho interés y apoyamos lo que nos toca. Consistente, serio. Entonces es la sociedad la que debe tomar el trabajo. Sí. Yo lo veo ahora que hemos abierto mucho la recepción de residuos valorizados en Profauna, cómo llega la gente. Es lo que tenemos que hacer, que todos hagamos lo que nos toca. Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer. Todo. Yo creo que está en nuestras manos todo, ¿sí? ¿Cuándo te vas a jubilar del medioambientalismo? ¿Hay fecha? Espero que sea un día que ya amanezca fría completamente. No hay retiro de esto. Espero Eglantina. que no, Yo creo que no. Claro que estoy llevando la vida de otra manera, mucho más despacio, sí. Con mucho respeto para quienes hoy dirigen la organización, que no nada más son más buenos de lo que yo jamás fui, sino que también se jalan el pelo y se preocupan y saben qué va a hacer, pero el crecimiento de Profauna, el que ha logrado actualmente su director, es muy impresionante.
el apoyo de un consejo fuertísimo, que es el Consejo de Profauna, sus consejos adicionales con el que tú participas, es lo que hace grande. Claro que sí. Pues somos del club, creo que hay que seguir toda la vida. En alguna plática me encantó que le dijiste a los jóvenes, no les vamos a dejar la tarea, vamos juntos en esto. Claro, es que no puede uno decir que ya no, porque hay cosas que hacer con otro ritmo, con otro formato diferente, Sí. pero con muchas ganas de servir. Así es. El tema es que los problemas cada vez son más. Pero no nos vamos a rendir. No. Necesitamos mantener la esperanza. La esperanza lo dijo Jane Goodall, no podemos perder la esperanza, nunca. Así es. Muchas gracias, Eglantina. Otra que se retiró el día que se murió. Igual, sí. Gracias por la visita y sigamos el diálogo más adelante. Claro que sí. Estuvimos en una plática con Eglantina Canales Gutiérrez, quien ha sido fundadora, miembro de Profauna, y bueno, pues ustedes sabrán que ha tenido cargos importantes aquí en el gobierno estatal, pero sobre todo una ciudadana muy comprometida. Los esperamos el próximo lunes a las 12 del mediodía en Radio Tecnológico. Les habló Carlos Loyola, les deseamos una excelente semana. Hasta luego.